El expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, ha sido condenado como coautor del delito de conspiración a una pena de 6 años y 8 meses. Y como todavía, obviamente, esta sentencia no ha sido ratificada en una segunda instancia y por la edad y por otros factores que tienen que ver con la responsabilidad con la que él asumió el proceso, cumpliendo con los llamados del Ministerio Público y la Fiscalía, se determinó que enfrentara esta etapa en libertad. Y en libertad, sin ser coaccionado, por supuesto, ni manipulado, ha venido a este programa, aceptó una entrevista conmigo, cosa que, por supuesto, le agradezco. Le doy la bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Está usted tranquilo ahora? Bueno, siempre he estado tranquilo. No tanto. La última vez cuando la prensa le pregunta, empieza a insultarse, llevó un micrófono. Yo estoy agarrando el mío por temor a que se lo... No lo voy a llevar su micrófono. Gracias, muy amable. La prensa, un sector de la prensa agrede, ¿no? Pero uno no puede responder igual, pues. Es intolerable. Sí, pero uno no puede responder igual. Bueno. ¿Mea culpa? ¿Vale la pena? Mire usted, la prensa me ha hecho muchísimo daño, gratuitamente. Solamente porque yo no he seguido la política de siempre, ¿no?, de la ultraderecha, no he seguido, es verdad, con Pedro Castillo. Por eso es que ese sector, un sector de la derecha, de la ultraderecha, porque no es todo también, ¿eh? Un sector de la derecha, de la ultraderecha, persiguió a Castillo desde que juró el cargo. Desde que juró el cargo estaban con el propósito de vacarlo a como dé lugar. Y los insultos por un sector de la prensa eran muy severos. Como pero eso por pasa ejemplo, siempre, cuando uno entra en política sabe a qué terreno se enfrenta. Como por ejemplo, el decir a Castillo hay que tirarle un lanzallamas y hay que arrastrar su cadáver, ¿no? O el decir que a Castillo hay que matarlo, como lo dijo, ¿no?, el último es alcalde de Lima, ¿no? Rafael López Aliaga. Y así por el estilo, ¿no? Ya, pero uno sabe perfectamente que en política hay mucho juego sucio, hay mucha agresión, mucha violencia. Los periodistas, que no somos políticos, también estamos expuestos a eso y tenemos que saber de dónde viene el comentario, ¿no? Y por qué se hace, cuál es el objetivo. Dejando esto de lado, a usted ya lo sentenciaron, una primera instancia. Así el Poder es. Judicial ha determinado que fue coautor del delito de conspiración. Se la ha llevado más barata que Betsy Chávez. Conspiración para rebelión. Conspiración para rebelión, de acuerdo. El golpe de Estado se anunció. Fue un golpe de Estado fallido, pero se anunció. Lo que vimos todos, doctor Torres, fue al que en ese entonces era presidente de la República, anunciando efectivamente una decisión tomada. Se cierra el Congreso de la República, se toman estas instituciones, estos organismos, toque de queda. Usted es un especialista en materia legal, un excelente jurista. ¿Eso no es un golpe de Estado? Hecho del cual me enteré en el momento en que Pedro Castillo, presidente de entonces, comienza a dar lectura de su discurso. Al terminar, dice, ¿no?, que cierra determinadas instituciones. Por eso es que termina el discurso y, por supuesto, eso me cayó a mí como una bomba, ¿no? Entonces me acerqué inmediatamente. ¿Molesto, dice usted? ¿En total desacuerdo con ese mensaje donde se anunció un golpe de Estado? Ya ni sé cómo estaba ni cómo me mantenía de pie. Entonces le dije, ¿y has acordado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, ¿no? Y me dijo, no se preocupe, doctor, esa situación no es satisfactoria. Además, no era posible que coordine con las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas no se llevaban bien con él. ¿Cómo se iban a llevar bien un sector de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que les quitó que se sigan robando el guano de la isla y incluso le dio regalado a los campesinos? Ok, pero aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos que justamente fueron analizados por el Ministerio Público y que lograron convencer al Poder Judicial para que el señor Huerta, usted, Betsy Chávez y Castillo fueran condenados, ¿ok? Lo siguiente, por ejemplo, el Poder Judicial dice que el 6 de diciembre, un día antes del golpe fallido, pero golpe de Estado anunciado en televisión con la intención además de Pedro Castillo de asilarse a la embajada mexicana, razón por la cual es detenido instantáneamente en flagrancia y trasladado a Barbadillo, usted se reúne con
Castillo y con Betsy Chávez para redactar un documento que se guardó en una computadora con el nombre mensaje.doc. Y esto ha sido visualizado, según el Poder Judicial, con las imágenes del Salón Dorado donde aparecen los tres en escena. ¿Usted niega ese hecho? No, yo no niego que no me haya reunido, pero sí niego que haya redactado el mensaje. ¿Qué pasó en esa reunión que además entonces? no existe. Nos reunimos allí de las 21:49 a las 23:03 Ok, 11:03 para de la noche. analizar, ¿no?, la tercera vacancia que se iba a debatir el día 3, o sea, el día siguiente. ¿no? En ningún momento, el día 7. el día 7 que era el día siguiente. Así es, La pregunta ¿no? es, ¿en algún momento se habló, se discutió, sobre todo viniendo de usted, que es abogado, ¿no? Y Castillo, que no sabe nada, le dijo, mándate con un golpe de Estado? En ¿Cierra el absoluto, Congreso? nunca he hablado yo de golpe de Estado. Por eso es que la prensa siempre también ha sacado eso y les he dicho, los desafío a la prensa, ¿no? Para que si dicen eso, que yo he hablado de golpe de Estado, deben tener una grabación. Deben tener alguna nota, ¿no?, periodística, algo en donde yo haya declarado eso. Ya, pero y precisamente por eso es que un sector de la oposición me critica porque dice que yo no he querido cerrar el Congreso. ¿Yo cómo iba a cerrar el Congreso si eso no está permitido por la Constitución? Además, si la Constitución indica el cierre del Congreso es cuando el hay una Congreso... segunda negativa de confianza. Exacto. Y eso, no se había producido, pasado. no Efectivamente, había pasado. porque se puede disolver el Congreso si se le niega la confianza 2 veces. Y eso no pasó. No, eso no Entonces pasó. sí fue un golpe de Estado lo que anunció para usted Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Precisamente por eso me acerco a preguntarle si ha obtenido el respaldo de las Fuerzas Armadas. Me dice eso, no se preocupe, doctor. Me regreso donde el ministro del Interior, Huerta, y le digo, ¿y van a intervenir el Congreso? Me dijo que no sabía. ¿Ya? Me dirijo al ministro de Defensa, Sí. Bobbio, ¿no? Y me dijo, a mí no me han dicho nada. Con eso ya yo determiné que no se trataba, ¿no?, de golpe de Estado, o sea, de delito de rebelión. Ok. No se trataba de eso. Un delito de rebelión fallido porque efectivamente no hubo un levantamiento en armas porque las Fuerzas Armadas al final no participaron. Sin embargo, lo que el Poder Judicial determina en esta sentencia, que ayer ha sido ratificada, es que Willy Huerta, el exministro del Interior, sí habló con el entonces comandante general, jefe de las Fuerzas Armadas peruanas, y habían supuestamente llegado a un acuerdo de que ellos iban a apoyar esta medida, este anuncio, cosa que al final no sucedió. ¿Cree usted que lo traicionaron a Castillo? Que le dijeron, sí, estamos contigo, vamos, cierra el Congreso de la República, mándate con tu golpe de Estado, y luego lo dejaron solo? Existe esas versiones, pero nada de eso se ha discutido o probado durante el proceso. Es Ya. más, ¿no? Han dicho que no hubo golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas no obedecieron al presidente, Es lo las que le estoy órdenes diciendo. dadas por el presidente. De Muy acuerdo. bien. Es una narrativa de la prensa. No, no es una Absoluta. narrativa, son los hechos. No. Lo escuchamos ahí al Ya, señor. pero escuche. Todos en televisión, así frente sí, a la sí, pantalla, sí, sí. y el Yo señor también. manda un golpe de Estado, que fue un copy-paste de lo que hizo Fujimori el 5 de abril del 92. Yo también lo escuché, pues por eso le Ya, digo. pero usted estaba ¿no? ahí, pues. Pero mire, no, para que haya golpe de Estado, para que haya delito de rebelión, tenía que haber un acuerdo con las Fuerzas Armadas, un convenio, un concierto, una planificación, ¿no? Incluso, ¿no?, transmitida a documentos y todo eso. ¿Han probado eso? Absolutamente nada. No ha habido ninguna coordinación con las Fuerzas Armadas ni con la policía, de manera que, ¿no?, ¿qué órdenes iban a cumplir? Lo que lee en ese momento, ese papel sin haber coordinado nada. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que el expresidente es un suicida? Que se mandó con un discurso que fue un golpe de Estado, el anuncio de una arremetida contra la democracia y el Estado de Derecho porque simplemente le provocó hacerle la guerra al Congreso de la República. ¿Eso me está diciendo? ¿Que puede ser tan irresponsable o que pudo haber sido tan irresponsable? Mire, ese día, el 7 de diciembre del 2022, yo lo acompañé al presidente, incluso hasta Barbadillo. En Barbadillo le volví a preguntar lo que ya lo había preguntado yo allí en la prefectura, que por qué leyó ese discurso. Entonces me dice,
doctor, ya tenían los votos para la vacancia y si no tenían, les faltaba 1 o 2 votos, ya estaba lista la suspensión y a todos nos iban a meter a la cárcel. ¿Y quién te redactó ese discurso? ¿Por qué redactar? En los consejos de ministros descentralizados me hicieron llegar varios discursos y uno de esos discursos yo lo he leído. Pero caramba, eso es lo que me siendo manifestó. usted un asesor de entonces cuando no me dice que ya tenían los votos, entonces yo digo, ¿en qué momento no le dijeron eso? Yo supuse que por supuesto le dijeron del Congreso porque tenía amigos en el Congreso, pero después leyendo el expediente, que son miles de páginas, leo la declaración de Alejandro Salas y veo allí que se estaban comunicando en el sentido de que la congresista Alba, María del Carmen Alba, decía que ya tienen los votos para la vacancia. Y igual lo que le estoy diciendo anteriormente, que si no lo iban a suspender. Pero en realidad eso se supo después del 7 de diciembre, cuando se inicia este proceso y finalmente se determina que efectivamente los 4 tienen que ser condenados. Huerta, usted, Betsy Chávez y Pedro Castillo. No hablemos de subjetividades, porque si el Congreso planeaba o no planeaba, no lo sabemos, ¿ok? Lo cierto es que Pedro Castillo le pide a Betsy Chávez que llame a periodistas, a camarógrafos, a sonidistas de IRTV, el Instituto de Radio y Televisión. Fue el más temprano, en la mañana. Fue en la mañana. Para que ingresaran a Palacio con la excusa de que él iba a dar una entrevista. Entrevista que obviamente era una mentira. Lo que hizo fue dar un mensaje a la nación anunciando un golpe de Estado. Y hay imágenes, según el Poder Judicial, donde usted aparece ahí abrazando a Betsy Chávez. Lo que yo he visto es usted caminando con Betsy Chávez. O sea, no puede ser que usted no supiera lo que estaba pasando. Además, usted es un hombre brillante, inteligentísimo. Esa es la prensa. Mire usted, y lo han sacado ahora últimamente y muchas veces, en donde yo me estoy abrazando con Pedro Castillo, con Betsy Chávez. Y Betsy Chávez, ¿usted lo ve ahí que está con su fajín de ministra? ¿O no lo ve? En ese abrazo. No, en ese abrazo no. Revíselo y va usted a ver. Es cuando juramenta, como primer ministro. Ese día 7 no ha estado con fajín presidencial. Entonces, no, la prensa hace eso para hacer creer al público eso. Ya, usted era el asesor de facto, digamos, o el premier de facto, porque efectivamente a Betsy Chávez la nombran presidente del Consejo de Ministros cuando usted sale. Pero usted pasa a ser igual la persona que se mantenía más cercana a Pedro Castillo. Entonces, claro, me sacan, pero me mantengo en calidad de asesor y le hago juramentar a la excongresista Betsy Chávez. ¿Así fue la jugada? No fui asesor de los asesores jefe del gabinete de asesores de la premier, de facto no. De derecho, yo estuve designado mediante una resolución. No, como asesor sí, pero ¿era de facto el premier usted? Porque cumplía funciones de premier. No, pues en lo absoluto, yo no he ejercido ninguna función de ministro o de premier, sino solamente de asesor. Que a veces me llamaba el presidente para hacer consultas legales, sobre todo sobre los movimientos que había en los movimientos mineros en el Corredor del Sur, porque habíamos hecho una buena labor allí. Nosotros encontramos que eso prácticamente estaba paralizado. Con nosotros eso funcionó excelentemente bien, resolvimos todos los conflictos, me hacía algunas consultas, como ministros me llamaban para preguntarme algo sobre derecho, o como funcionarios de otros sectores me llamaban para preguntarme algo sobre derecho. ¿Y no lo llamó y no le dijo: amigo Torres, doctor Torres, venga, porque me están llegando documentos y algunos me están invitando a anunciar el cierre del Congreso? ¿Usted cree que esto es lo que corresponde? ¿No es un acto inconstitucional, irregular? ¿Me voy a ir a la cárcel por esto? ¿No le consultó a usted, que sabe tanto de leyes? Me llamó por intermedio de su edecán Matkovich, Me llamó. Yo fui con Matkovich, cruzamos un callejón allí, en la entrada del callejón de un pasadizo, nos encontramos con la primera, quien también había llamado. Tal es así que aparecemos por el Salón Dorado, y eso se ha publicado. Yo, la premier,
Matkovich, él adelante, nosotros atrás. Y ingresamos, ¿a qué hora? A las 11:05 de la mañana. Ese día es la única fecha que yo he ingresado al Palacio de Gobierno, no antes. Betsy Chávez había negado su participación en este mensaje y luego las propias imágenes captadas por los equipos de Canal 7 la muestran a ella con el mismo saquito con el que luego aparece en los videos de Palacio de Gobierno. Ahí está. Lo muestra, lo ve usted con el saquito y con eso. Lo ve usted con fajín Ahí no presidencial. está con el fajín. No, Ahí no eso está del con el fajín. fajín es eso armado la prensa para engañar a la comunidad. Lo que no puede decir usted es que al momento donde se le ve a Pedro Castillo preparando todo para el 3-2-1, funciona el audio, el micrófono, todo listo para dar este mensaje que fue un atentado a la democracia, fallido, pero finalmente advirtió a la población de que regresamos a la época de Fujimori prácticamente, porque fue un copy-paste del discurso disolver del 5 de abril de 1992. Betsy Chávez, obviamente, es cómplice, porque además ella es la que cita a los equipos de Canal 7. ¿Para usted, Betsy Chávez sí tuvo responsabilidad? En ese momento el presidente no le encomienda a Betsy Chávez para que vaya a traer a la prensa. Eso es lo que, en ese momento, no se ha probado de que antes haya conversado con Betsy Chávez para hacer ese anuncio. Sin embargo, que ustedes llaman golpe. No, es que no, fue un golpe, fallido pero golpe. Bueno, eso es lo que dicen ustedes y eso es lo que he escuchado al pero usted voto, lo ha admitido. Al voto minoritario de Iván Guerrero ayer en la lectura de la sentencia, que fue no un golpe fallido, un golpe cortado, un delito de rebelión cortado. No, esa es una mentira. Conspiración para la rebelión. No. Guerrero dice que es rebelión. Conspiración para la rebelión lo dice Neira. Y el otro. Exacto. Ok, pero ¿no? Betsy convoca a los ministros en un chat que se llamaba Gabinete Bicentenario y les dice, hoy va a ser un día histórico. ¿Me va a decir usted que los integrantes del gabinete en aquel entonces no tenían la capacidad suficiente como para razonar y por lo menos plantearse la pregunta, ¿qué es un día histórico? Señora Premier, ¿me podría explicar? ¿No lo llamaron a usted a decirle, doctor Torres, usted que es tan cercano a Castillo, ¿sabe algo del día histórico? ¿Qué es lo que planean en Palacio de Gobierno? ¿Por qué están entrando cámaras? ¿Nadie sabía? Betsy Chávez tenía que saber, por lo menos ella sí o no. Y también todos los ministros que el día histórico era ese día que a las 3 de la tarde no se iba a ver la tercera vacancia de Pedro Castillo. O sea, ¿Betsy Chávez está bien condenada? Mire usted, aquí no se ha probado ningún delito. Aquí, esta es una cuestión política. Lo que usted me está preguntando es, por ejemplo, aquí todo es una cuestión política. Ver, ¿conspiración para la rebelión no es un delito? Conspiración para la rebelión quiere decir un acuerdo previo. Así es. Un convenio previo, una concertación previa. Y precisamente con esa finalidad, mire, en el auto de enjuiciamiento, no en el requerimiento fiscal, no a mí ¿qué me imputan? Me imputa haberme reunido esa mañana con Pedro Castillo, con Betsy Chávez, con Willy Huertas, con Roberto Sánchez, para acordar, dice, el levantamiento, disolver el Congreso. Me imputan eso. Ahora, eso es una reverenda mentira. Ahora la sentencia debe decir, ¿no?, si hubo esa reunión o no hubo esa reunión, porque ayer se dijeron muchas mentiras en la sentencia, muchas mentiras se dijeron que no lo han leído totalmente, ahora todavía no he leído la notificación de la sentencia para ver totalmente, pero se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, siempre se ha dicho que yo he redactado el discurso. Esa fue esa versión. Esa fue la primera imputación. Aníbal Torres redactó el mensaje. Redactó el mensaje. Ayer, ¿qué cosa han dicho? Como eso no es posible, eso no se probó, entonces ayer, ¿qué cosa han dicho? Que el presidente, Betsy Chávez y Aníbal Torres, los tres redactaron el discurso el día 6, ¿no?, de diciembre del 2022. Esa versión es una nueva versión, ¿no? No es verdad que yo haya redactado el discurso, no es verdad que los tres hayamos redactado el discurso ese día, no, porque hay una pericia que es la 326, pericia de la Fiscalía, en donde se demuestra que el lugar de donde ha salido
ese discurso? Ha salido del gabinete de asesores del Palacio de Gobierno. ¿Y quién entonces de el Ese gabinete de asesores del Palacio de Gobierno redactó ese mensaje? Usted lo sabe. Ese gabinete está presidido por un señor aquí que es un economista, no recuerdo en este momento su nombre, pero son varios asesores. Ya, todos ellos, Luis Mendieta. Luis Mendieta. Exacto. Y entonces... A ver, es que no, quédese ahí un ratito porque la información que está dando es importante. Entérese para que después ustedes hablen sobre esto, sobre hechos. No meta a todos los periodistas en la misma canasta, pues. Ya, no me meta bien. a mí en el grupito de los de la ultraderecha o ultraizquierda, porque usted sabe perfectamente que yo soy caviar, yo soy de centro. Caviar, ¿Okay? No me quite ya. el micrófono, no me agreda, no diga que pregunto estupideces, porque a varios colegas nos ha tratado muy mal usted. Ha sido malcriado. Admítalo. Bueno. Ya, ok. Puede ser. Ok. A ver, en el documento del Poder Judicial, donde se determinan estas condenas, estas sentencias, entre ellas la que usted recibe por 6 años, ¿ok? Se determina que, o se habla de que el ex jefe del gabinete de asesores, efectivamente, el doctor Luis Mendieta, llega con un folder. A él se refiere cuando señala a la persona que redactó el mensaje, que finalmente fue el anuncio de un golpe de Estado, doctor Torres. No he dicho que él redactó, ¿eh? No, yo he dicho que él llevó ese folder y lo entregó a uno de los asesores del presidente, no, a un edecán, Matkovich, Ya. ¿no? Lo entrega el sobre. Matkovich lo lleva a la oficina del presidente, lo deja en el escritorio. Sí. Y Malpartida, ¿no? Que es una testigo, la reportera. La reportera allí, del canal. ¿Qué dice en su declaración? Dice que ella vio que el presidente de ese folder sacó el documento y dio lectura. Ok. Eso es lo que dice ella. ¿Me va a decir usted entonces que no hubo planeación, que no hubo coordinación, que simplemente le llegó un folder a quien ocupaba el cargo político más importante de un país, Pedro Castillo, y que dijo, ok, miren, acá me están redactando un discurso para cerrar el Congreso? Ya vamos, Betsy, llévate, por favor, al camarógrafo, vamos usted 2-1, que venga tal o cual. ¿A ese nivel de irresponsabilidad? No, no le estoy diciendo que no sé cómo es que han elaborado esto, quién lo elaboró ¿Quién esto. lo habría aconsejado? Hablemos en condicional. ¿Quién le habría dicho, a ver, qué tiene usted, señor Castillo, en sus manos? Léalo. A mí me parece bien, dé usted un golpe de Estado. ¿Betsy Chávez? No, es que a Betsy Chávez, nosotros entramos con Betsy Chávez y a Betsy Chávez en ese momento, ¿no? Le dice, ¿no? Que tiene que traer a la prensa. Por eso. En ese momento. ¿Y usted ahí qué se pregunta, por ejemplo? ¿Qué piensa? Yo lo que pienso es que seguramente va a dar un discurso, ¿no? Como lo ha dado el día anterior, alusivo a que ese día a las 3 de la tarde iba a ser vacado. Tal es así que yo no le daba mayor importancia a eso, me fui y me paré junto a la puerta de la sala de embajadores para escuchar el discurso. Recién me entero en el momento en que dice que cierra el Congreso y otras instituciones. Y eso, por supuesto, nos cayó muy mal. Pero Betsy Chávez sí aparece en esta famosa toma donde la cámara la graba acomodando parte del equipo y preparando a quien era su socio político, el expresidente Pedro Castillo, para empezar con este mensaje, que fue la, obviamente, advertencia de que él, como jefe de Estado, daba un golpe de Estado. Entonces Betsy Chávez fue la que le dio el pedido de honor. No, pues, ¿y de dónde sé yo si Betsy Chávez conocía o no conocía? Se lo pregunto a usted, él el asesor. No, el asesor es adivino, no, yo era abogado, no era divino. No, ya sé, abogado contratado como asesor, estaba cumpliendo una función pública usted, pero es que, tenía un contrato. Pero es cierto, yo estaba como asesor, ¿no? Pero yo no sabía nada de esto, yo me entero de esto en el momento en que el presidente comienza a leer su discurso y luego dice que cierra el Congreso. Y Willy Huerta tampoco... Por eso es que yo me acerco a preguntarle inmediatamente al presidente para determinar, pues yo soy abogado, para determinar si es golpe de Estado, si es delito de rebelión. Y me dice, no se preocupe, doctor, pregunto a Huerta, pregunto a Bobbio,
también ellos no sabían nada. Entonces no se podía decir que hay golpe, no había golpe, porque un golpe no se da leyendo un discurso. No, pero algo ha pasado allí. por eso mismo el Poder Judicial no ha condenado por rebelión, sino por conspiración. Por conspiración que, como le digo, es un acuerdo entre dos o más personas para llevar a cabo ese delito de rebelión, para levantarse en armas. Pero eso ¿no? sí se dio. ¿Eso se ha aprobado? No se ha No, aprobado. lo que Por eso es que manifiesto, no, ahora tienen que decir, porque aquí lo que vale es esto, y toda la investigación tiene que ser alrededor de esto. Pero no, claro, aquí en el proceso no se ha actuado así. Allá ahora, no, los jueces tienen que decir si aquí el fiscal dijo la verdad o si aquí el fiscal mintió. Aquí el fiscal mintió y el fiscal miente una y otra vez, no es una sola vez. Y siempre en la lectura de la sentencia de ayer, yo he visto que lo que van orientados es a defender las mentiras, a defender las mentiras. Y eso no es correcto en la administración de justicia. Por eso es que tenemos la justicia que tenemos. A ver, el Ministerio Público pidió 34 años de cárcel por delito de rebelión. Sí. Se dijo no, rebelión no hubo porque no existió alzamiento de armas. Sí. Efectivamente, las Fuerzas Armadas no participaron, razón por la cual no se pudo cerrar el Congreso de la República, tomar el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, llevar a cabo, concretar un toque de queda y todo lo que representa un atentado de esa naturaleza a un Estado de Derecho, que fue lo que hizo Fujimori, que usted tantísimo ha criticado y los demócratas en general condenamos hasta el día de hoy. Así es. Pero eso fue lo que anunció Pedro Castillo y eso es innegable. El mensaje pasará a la historia. Si quieren le digo a la gente que lo busque en YouTube y lo ponemos juntos y lo vemos. Pero eso es cierto, pues lo anunció, lo dijo, todos los peruanos lo conocemos, yo también lo conozco porque yo lo he escuchado allí. Lo he escuchado allí conjuntamente con quién, parado conjuntamente con quién, con Huerta, con Bobbio y por supuesto más allá ha estado Betsy, ¿no? Más allá Betsy. ¿Por qué más allá Betsy? Porque Betsy sabía. En el ambiente, en el mismo ambiente. Pues, en el mismo ambiente de Pedro Castillo. En el despacho presidencial. Por eso. Y entonces, ¿qué dice el tribunal para condenarme? Dice que yo he acompañado a Castillo en el momento de la lectura del discurso. Sí, hemos estado Huerta, ¿no? Bobbio, el que habla, pero estamos procesados solamente Huerta y el que habla y no está Bobbio. No quiero decir que Bobbio sea responsable ni nada por el estilo, pero si hemos estado los tres, ¿por qué escogieron a dos para abrirle el proceso y no? ¿Y por qué el tribunal miente al decir que yo he acompañado con Huerta, con Betsy y no menciona a Bobbio? ¿Por qué? ¿Por qué? En el proceso se tiene que decir la verdad. ¿Y usted por qué cree que fue? Bueno, se dicen muchas cosas, Usted es un hombre inteligente. Pero yo no puedo decir sobre versiones que se tejen por allí, porque nada de eso se ha probado. Pero puede plantear hipótesis o teorías. Hipótesis o teorías, bueno, pero se quedan en hipótesis. No importa, ¿cuáles son sus hipótesis con respecto a la razón por la cual Bobbio no fue incluido y sí fueron condenados y además los demás Bobbio, y no él? Bobbio, al ver esto, cuando yo declaré eso, esto que le estoy diciendo, entonces lo abrieron una carpeta fiscal a Bobbio y me he enterado que ya lo archivaron esa carpeta. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? No le estoy diciendo que sentencie nada, simplemente usted, que me dé una opinión. Mire usted allí, no, para mí es muy sospechoso la fiscal de entonces, ¿no? La fiscal de entonces tuvo que ver mucho con esto, porque cuando yo voy a visitar a Pedro al siguiente día, o sea, el día 8 en la mañana, no, yo encuentro a Betsy que también lo estaba esperando y ingresó allí Betsy a hablar y yo no ingresé, yo quedé esperando. Entonces llegó esta fiscal con un ejército, ¿no?, de policías y yo le dije que no era necesario hacer eso, pues no se justificaba una actitud como esa. Se indignó, y eso está grabado, se indignó y me dijo, nosotros los fiscales también hacemos control político, algo por el estilo. ¿Qué tiene que ver Bobbio en ese asunto? Bueno, se dice que él conoce, ¿no?, a la señora, se dice que conoce a la embajadora de Estados Unidos, que no ha estado reunido anteriormente, pero esas son versiones que no se han probado. Ok, ¿no? Entonces y Bobbio mentira, ha sido muy claro también en su declaración, ¿no? ¿Es mentira entonces que el ministro Huerta trató de coordinar el cierre del Congreso de la República con el excomandante de la policía, con Alfaro?
No se ha probado que coordinen porque nada A ver, se podía pero es que- cerrar. Es que a eso voy. No solamente nada se podía cerrar, Nada. doctor Torres, sino que... Todo el Estado funcionó A ver, perfectamente. doctor Torres, lo que quiero que me entienda es lo siguiente. Todos vimos este momento donde además le tiemblan las Sí. manos a Pedro Castillo porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Un golpe de Estado, dando un golpe de Estado, ¿ok? Yo respeto su Esto- opinión, pero es no, su es que no es una opinión, nomás. no. Todo lo... Si usted Pero quiere lo que mi ahí, opinión... lo que ve A ver, usted. si usted quiere mi opinión, nos podemos quedar después del programa y opino. Pero yo ahorita Sí. lo que quiero son hechos, ¿ok? Y por eso le agradezco tantísimo que usted esté aquí y que no se esté llevando mi micrófono porque le gusta llevarse los micrófonos de los periodistas. Él sabía Nunca lo he perfectamente... llevado, Pero lo regresa. Se lo lleva un ratito y lo regresa. No como a Bugatás que sí se lo llevaba. A ver, él está dando un golpe de Estado. Y usted es uno de los abogados más reconocidos de este país. Entonces, usted no me puede decir que lo que él, Pedro Castillo, anuncia frente a todos los medios que obviamente se colgaron al canal del Estado para saber qué iba a anunciar Pedro Castillo, no fue un golpe de Estado. Bueno, en el lenguaje común probablemente, pues, el lenguaje jurídico, ¿no? Para que un hecho esté tipificado en la ley, para que un hecho sea delito, tiene que estar descrito específicamente en el supuesto normativo, si no, no es. Conspiración sí. Porque tampoco para se ha- llegar a eso tuvo que haber una serie de reuniones, acuerdos, redacción del mensaje, incluso hasta todo lo que tiene que ver con la planificación de la instalación de las cámaras, en qué momento salimos, cuándo lo presentamos, cómo coordino yo con la Embajada de México, porque ya tengo un asilo, seguramente ya estaba asegurado. A él lo detienen en ese trayecto, ¿no? En flagrancia, lo llevan a la prefectura y luego a Barbadillo. Eso se llama planificación. Sí, se llama Eso tú- plan. Y y nada eso- de eso hubo. Entonces, Todo lo que usted acaba de mencionar, nada sí- de eso hubo, ni nada de eso se ha aprobado en el proceso. nada de eso hubo con la participación suya o nada de eso hubo con la participación de terceros que deberían de estar respondiendo por esto. Lo que no se ha aprobado. Ok, entonces, Yo hablo por lo que se ha aprobado también. y nada de eso se ha aprobado. yo lo que quiero es hablar Absolutamente. sobre lo que se ha aprobado. Lo que se ha aprobado es lo siguiente, que el señor Pedro Castillo, cuando era presidente de la República, anunció un golpe de Estado que no se ejecutó porque las Fuerzas Armadas no participaron. Falso eso. Falso. Claro, las Fuerzas Armadas, ¿cómo iban a participar si no había coordinado nada No, con Pedro pues, es Castillo? que lo Pedro que- Castillo no había coordinado Entonces, nada con las dígame, Fuerzas Armadas. Le hago esta pregunta entonces, doctor Torres. ¿Por qué hizo lo que hizo Pedro Castillo? Eso es lo que todo el mundo nos preguntamos. Y usted ha estado con él el 8 al Sí, día siguiente. así es. Y ¿Qué le él- dijo? ¿Soy y él- loco? no, Estoy no, drogado, como decía lo que Guido me- Bellido. Lo que me manifestó, intoxicaron. Lo que me manifestó es eso, de que le informaron que la señora María Carmen Alba Ajá. había manifestado que ya tenían los votos para Ok. vacarlo y que si faltaba 1 o 2 votos ya tenían asegurada la suspensión allí y a todos nos iban a meter a la cárcel. Eso Ok. es lo que me dijo. Y ahí es cuando le pregunto, ¿y quién escribió el discurso? ¿Por qué escribiste el discurso? En los consejos de ministros descentralizados, ¿no? Me dieron varios discursos y yo he seleccionado uno de esos discursos. Eso es lo que me dijo. Ok, y usted me imagino que con lo inteligente y entendido en materia legal que es, le habrá dicho, bueno, lo que hiciste fue anunciar un golpe de Estado. Querido, De eso que deducía yo, al verse ya que ya está despojado Fregado. del poder, ya muy bien, eso en Y muy bien co- fregado. en lenguaje común. Entonces, no, lo único que se me ocurrió pensar, lo que cualquier persona puede pensar, lo que ha querido es comunicarse, ¿no? Con la comunidad, con la colectividad, para no aparecer como que es vacado solamente por permanente incapacidad moral, Ok. no, sino sí, me mando por- con un quiebre constitucional, no importa, por más crítico que haya sido del golpe de Fujimori, yo voy a hacer exactamente lo mismo porque tengo miedo que el Congreso se me adelante y me vaquen. Así pero termina la quiebre historia. no ha habido, pues. Porque las Fuerzas Armadas, Porque repito, no participaron. Eso es falso. Eso es lo que ha dicho ayer. No, no lo he participaron, escuchado. sino estaríamos No, hablando no, de un golpe ejecutado y no, no. hubo golpe al punto que el Poder Judicial no lo sentencia por golpe, sino por conspiración. Y a usted Así como es. coautor de conspiración. De conspiración. Ok, ¿usted cree que se va a salvar que en una segunda instancia
¿Le van a dar la razón a usted? Mire, la última pregunta, me queda 30 segundos. Mire, yo soy muy práctico, yo conozco la realidad, yo conozco de cómo funciona el Poder Judicial, yo conozco que aquí este proceso es político y que ayer han demostrado, ¿no?, que están cumpliendo órdenes para haber, ¿no?, condenado en esos términos sin ninguna prueba, de manera que yo no confío en el Poder Judicial, pero sí estoy afrontando el proceso y, por supuesto, he demostrado en mi defensa material una serie de mentiras de la Fiscalía que la prensa, por supuesto, no la... La prensa, deje usted de no lo ha generalizar. difundido, pero después pues hacen las preguntas sobre eso. No, pues, pero la prensa no tiene por qué estar de acuerdo con usted. Para eso hacemos no, que no preguntas. estén de acuerdo, pero ahí están las pruebas. Y ahora espero que en la sentencia se diga algo sobre todas esas mentiras de la Fiscalía, porque la administración... Y eso constituye delito contra la Administración de Justicia, que está tipificado y penado en el artículo 402 del Código Conspirar Penal. para una rebelión también es un delito. También es un delito. También es Qué un bueno delito. que estemos de acuerdo en pero eso. que no he participado en eso, pero que puedo ser Que condenado no he por eso. participado en eso. No, o sea, que sí absoluto. existió. Pedro Castillo sí, Betsy Chávez sí. Yo no he participado en eso. Ellos dos sí. Usted es abogado. ¿Cómo le puedo asegurar? Ponemos el mensaje. Las pruebas no dice. El mensaje dirá, ¿no? Pero las pruebas no lo dicen. Está bien, doctor ¿no? Torres. Yo le agradezco mucho por haber venido. No, le agradezco a usted por no la haberse entrevista. molestado conmigo, por no llevarse el micrófono. Estamos aguja aquí en la República. Y pues nada, veremos qué determine la justicia y hay que ser respetuosos de lo que manda la ley. Siempre. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Es eliminar a los candidatos presidenciales o a los que quieren postular. Al señalar allí en la sentencia una reparación de 12 millones de soles, ¿quién de los procesados va a pagar esos 12 millones de soles? Lo que se quiere es evitar para que definitivamente Pedro Castillo no postule o que yo en mi partido del cual soy afiliado, Adelante Pueblo Unido, pueda participar. Ese es su objetivo, ¿no? Pero con eso no ganan mucho porque lo sacan a uno, pero ¿cuántos nos siguen? ¿No? Ahora el Perú está despertando. Pedro Castillo va a volver a ser presidente. Ojalá Acuérdese de este momento. Pedro Castillo va a volver a ser presidente porque, claro, ustedes no lo quieren y está bien, no lo quieren, pero lo quiere la mayoría del Perú y prácticamente todo el sur del Perú lo quiere a Pedro Castillo. A ver, se respetan los votos y ya se viene la selección. Me gana el tiempo, lo que se viene acá es el cierre del programa. Sí. Acá la dictadora y mi productora me dice cerrar, disolver. Y yo no voy a hacer lo que tú dices, Janet, porque no voy a ser cómplice de esta conspiración para la rebelión, que te quede claro, Janet Arias. Y a ustedes también, Acá tengo una especie de Betsy Chávez, Willy Huerta acá viendo. Y del doctor Torres, por supuesto. Gracias, En vivo y en directo. Gracias por haber venido. No.